Uno de los problemas fundamentales que existen a nivel mundial en educación es el aprendizaje de las matemáticas. Un problema realmente que se ha hecho crónico y a pesar de las diversas estrategias didácticas, siempre el problema sigue persistente. En mi opinión, una de las soluciones para contrarrestar este problema es vincular el aprendizaje de las matemáticas a la lengua, al habla, a la vida cotidiana. Y las nuevas tecnologías permiten realmente hacer ese vínculo entre las matemáticas y la lengua escrita, especialmente, ¿verdad?, a través de las herramientas de los diferentes programas de oficina que existen, ya sea OpenOffice, Microsoft Office o los Google Docs, entre otras suites, ¿verdad?, que existen en el mercado de los programas de oficina. En base a las aplicaciones que se han desarrollado en los diferentes programas de oficina, yo he desarrollado un método que le llamé originalmente la escritura multiplicada, pero como parecía muy abstracto, finalmente le puse como un título alternativo: redactar y calcular simultáneamente. Claro, en los procesadores de texto, ¿verdad? Recordemos que cuando éramos niños los profesores nos ponían tareas de aritmética que nos dictaban y a la vez nosotros íbamos resolviendo manualmente en el cuaderno. Esta práctica se va perdiendo en la primaria, en la secundaria, en la universidad, y aparentemente los programas de oficina separaron lo que es la matemática con el Excel y lo que es el lenguaje o la lengua con los procesadores de texto. Pero detrás de esa aparente separación también hay aplicaciones o herramientas de software que vinculan la lengua, la redacción y las matemáticas. Pero antes de continuar en este tema, quería leer este pensamiento de Jan Stewart, que en su Historia de las Matemáticas dice lo siguiente: en matemáticas no hay fronteras rígidas y claras entre áreas aparentemente distintas, y problemas que parecen pertenecer a un área pueden ser resueltos utilizando métodos de otra. De hecho, los mayores avances suelen producirse cuando se establece alguna conexión inesperada entre temas que antes parecían distintos. Y ahí está mi enfoque central, y es vincular las clases de matemática con las clases de lengua o de lenguaje o de las artes del lenguaje, como se decía antes, de tal forma de que podemos ir escribiendo y resolviendo los problemas matemáticos en nuestro procesador de texto. Escribimos los conceptos, escribimos las ecuaciones, las funciones, usamos tipografía matemática en el mismo software, y a la vez podemos ir resolviendo en el mismo procesador de texto muchos temas de las matemáticas avanzadas e intermedias. De tal forma que podemos decir que los procesadores de texto como Word, Excel, OpenOffice permiten vincular el lenguaje y la matemática sin ningún problema. Creo que desarrollando esta forma fantástica de lenguaje y redacción podríamos evitarnos muchos problemas que existen actualmente. Aquí les voy a mostrar una diapositiva, ¿verdad?, muy interesante sobre cómo podemos hacer nosotros, o más bien una reflexión, ¿verdad?, de cómo la escritura multiplicada o el método de redactar y calcular es una nueva competencia que consiste en desarrollar la habilidad de redactar y calcular en forma simultánea, en lograr el desarrollo equilibrado de las competencias lingüísticas y matemáticas. Aquí en la parte derecha pueden ver ustedes cómo hice un texto de matemática financiera con sus funciones matemáticas e incluso la solución de los mismos problemas. No se trata de convertir los procesadores de texto en recipientes o en creadores de fórmulas, como muchos lo hacen, sino de un modelo dinámico que permita ir redactando y calculando. Incluso
a nivel de la web se pueden hacer cálculos matemáticos, y en programas de oficina como Google Doc se pueden hacer también operaciones matemáticas, y en el mismo explorador de Google, o buscador, perdón. De tal forma pues de que podemos decir que lo que pretende mi método de redactar y calcular es lograr un equilibrio entre las competencias de leer, redactar, calcular, diseñar y comunicar. Desde la perspectiva de la matemática podemos usar muchas cosas en los procesadores de texto: uso de tablas básicas, conversión de texto a tabla, uso de tabla como marcadores, inserción de campos calculados, inserción de campos calculados desde el teclado, uso de formularios, complementos matemáticos en algunos casos, usar la calculadora de Windows y usar el portapapeles para diversas operaciones. Desde la perspectiva de la lengua o la perspectiva lingüística podemos incorporar autotexto para redactar, uso de diccionarios en línea, incorporación de gráficos para ideas, ¿no? y objetivos de estudio, incorporación de marcadores de estilo, automatizar procesamiento de información como el uso creativo del portapapeles, uso de hojas de cálculo insertadas en el procesador de texto, rango con nombres, en fin, hay un sinnúmero de temas que se pueden realizar. Podemos hacer aplicaciones a la lógica matemática desde el procesador de texto, podemos hacer aritmética, también podemos aplicar este método al álgebra. Y aquí voy a abrir un documento de Word para que ustedes vean más o menos algunas operaciones algebraicas que hice en el procesador de texto, y todo esto redactando y calculando. Voy a aumentar el zoom para que ustedes vean lo interesante de cómo se puede ir haciendo todo el proceso de las operaciones de álgebra: suma, resta, multiplicación, incluso soluciones de ecuaciones de primer grado. Es súper interesante. Además de eso, podemos también hacer aplicaciones al cálculo matemático, el cálculo diferencial e integral. Hay muchos aspectos definitivamente que se pueden aplicar, como también realizar aplicaciones estadísticas. Voy aquí a abrir un documento para que vean ustedes cómo en el procesador de texto, en este caso de Word, se pueden hacer aplicaciones de estadística. Es fascinante. Aquí tengo una tabla con los datos, y ahí voy sacando la media, la mediana, los coeficientes de dispersión. En suma, es súper interesante. Vamos a ver qué otras cosas tenemos acá en nuestra presentación. Aplicaciones de la lengua. Podría pensarse que la escritura multiplicada está orientada a las personas que tienen problemas de formación matemática. No, también es para los matemáticos, para que desarrollen sus habilidades a nivel del lenguaje y de la lengua. En fin, mi método redactar y calcular en forma simultánea, o el método de la escritura multiplicada, se puede aplicar para integrar diferentes disciplinas: un módulo de lógica matemática, módulo de aritmética, módulo aritmético algebraico, un módulo de cálculo tanto diferencial como integral, módulo estadístico matemático, módulo de matemática financiera. En fin, no tiene límite. Y para finalizar, quería mostrarles esta filatelia, esta serie filatélica que publicó Nicaragua en los años 70 sobre las diversas leyes que transformaron el mundo. Y también quería presentarles, obviamente, mi libro que está en Amazon, que se llama Redactar y Calcular en forma simultánea. Bueno, en realidad es una serie, ¿verdad? Hay un manual, que es el método de redactar y calcular, pero también tengo una versión en 3 tomos para que ustedes puedan ir probando el primer tomo, el segundo, pero obviamente les recomiendo el manual que está integrado. Y también tengo un libro que se llama Yo leo, yo redacto, yo escribo, yo calculo, que es una integración incluso superior a este manual. Ese libro lo voy a comentar en otro video, y pues les agradezco mucho que hayan visto este video. Les recomiendo que se suscriban y le den un like, y dejen un comentario sobre este tema. Así que les habló Eduardo Estrada, escritor y desarrollador de aplicaciones web, y que actualmente también tengo unos cursos en Udemy donde pueden tener acceso a mis cursos de
matemática financiera en Word, y también mi curso de cómo redactar informes gerenciales con el método de redactar y calcular en forma simultánea.